Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente: relájate, disfruta y aprende. Con Antonio Alcocer. Okay, guys. The topic to this problem is evaluate and reason variable expression. Okay. First, you have to know this: energy drinks come in different types of boxes. This business orders boxes of 24 bottles. Now, write a variable expression for a number of boxes this restaurant must order to receive this weekend to have 3 bottles of energy drink in its warehouse. Evaluate the variable expression for 120 bottles. Dice, las bebidas energéticas vienen en diferentes tipos de cajas, ¿ok? Y este negocio pide las cajas de 24 botellas. Dice el problema: escribe una expresión variable para el número de cajas que este restaurante debe ordenar para recibir este fin de semana y obtener B cantidad de botellas, ¿ok?, de bebida energética en su almacén. ¿Ok? Dice, evalúa la expresión variable para 120 botellas. Primero, tienes que saber hacer un plan para resolver el problema. Son pasos cortos, o sea, son 4 pasos. Mira, primero leer y entender lo que estás leyendo. Luego hacer un plan para resolver el problema. Luego resolver el problema. Entonces, después lo tienes que verificar y eso te va a servir para toda tu vida para resolver problemas de la vida real. Así de sencillo. ¿Ok? Ok. Primero, entendimos, al leer el problema, entendimos el problema. Y sabemos que la caja que ellos piden es de 24 botellas cada caja. Y ellos quieren saber hacer una expresión variable para ordenar el número de cajas exactas para el restaurante y tenerlas en el almacén para el fin de semana. ¿Ok? Y nos dicen que hagamos la expresión variable con 100 botellas. Con 100 botellas. ¿Ok? Con 120 botellas, perdona. Con 120 botellas. Que B es igual a botellas. ¿Ok? Botella, esto es una O, ¿ok? Y esto es doble T. Y nos dicen que son 120 botellas. Que hagamos una expresión variable de 120 botellas, ¿ok? Por lo tanto, vamos a hacer nuestra expresión variable. Tenemos que B son botellas y 24 es una caja, ¿ok? O sea, una caja de botellas. Y ellos la ordenan, mira, 24 botellas, aquí arriba, ¿ok? Entonces, ¿a qué es igual esto? Esto es igual a las 120 botellas dividido en una caja, que son 24 botellas. Cuando nosotros hacemos esa división, ¿ok? Esto es igual a 5 cajas, ¿ok? 5 cajas de botellas. Esta es la solución, ¿ok? Estamos claros, ¿verdad? Vamos a ver otros problemas. ¿Cuántos niños nacen en un minuto? Bueno, de acuerdo a lo que te dice acá, ¿ok? Mira, te dice que aproximadamente cada minuto nacen 300 bebés, ¿ok? 300 bebés. Es bien sencillo, ¿ok? Por minuto. Por lo tanto, ya tú sabes cuántos niños nacen por minuto. A nivel mundial. Estamos hablando a nivel mundial, ¿ok? Y te dan estas 4 alternativas, ¿no? Y te dice que cuál de estas expresiones que están en A, B, C o D, ¿ok? Es la correcta. Ok, si aquí te dicen que son 300 babies por minuto, mira, la respuesta es la D. No hay que hacer mucho cálculo. De hecho, no hay que hacer ninguno. Es 300 por minuto. Esa es la respuesta. Ok, esta es la respuesta, la D. Ok, aquí ya sí vas a tener que hacer algún cálculo. Ok, dice, how many babies are born in the world in 8 minutes. Ok, ya tú tienes esta información. Ok, esta información ya tú la tienes. Por lo tanto, aquí lo que vas a hacer es bien sencillo. Vas a plantear la ecuación. Este es el número 2. Este es el problema número 2. Ok, ya lo resolvimos. Ok, no había que hacer operaciones. Aquí decimos que tenemos 300 niños, ¿verdad?, que nacen por minuto. O sea, babies por minutos. Te piden en 8 minutos X. Por lo tanto, una vez que hagas esta multiplicación, esto va a ser igual exactamente a 2400. ¿Ok? Haces esta 8 por 3, 24. 2400 babies en 8 minutos. En 8 minutos. Vamos al problema número 3. Dice, how many babies are born in the world in a one day? Amigo, aquí vas a tener que entender lo que estás leyendo. Si tú trataste de resolverlo en 24 horas, que tú a lo mejor pensaste en un día, pues 24 horas, pues no. ¿Por qué? Porque no te están diciendo la cantidad de horas. One day es de día, cuando está de día. Si tú lo haces, te lo voy a demostrar. ¿Ok? Vamos a hacerlo primero, cómo se resolvería inicialmente. ¿Ok? Si yo tengo que un día es de 12 horas, lo multiplico por 60. ¿Ok? ¿Y cuánto me da? 720. Estos 720 tú lo multiplicas por 300. ¿Ok? Y esto te da un total de 216.000. A ver si me cabe aquí. 216.000 babies. 16.000. ¿Ok? 216.000 babies. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a hacerlo con 24 horas como a lo mejor alguien haya podido hacer. Si tú multiplicas 24 horas, estos son horas, ¿ok?, por 60 minutos, que es lo que yo hice aquí, minutos, ¿ok? ¿Cuántos minutos eso te va a dar? 1400, el doble de esto. 1440 minutos. Si tú multiplicas por 300, esto te va a dar igual a 432.000 babies en un día, ¿ok? Y esta respuesta no está en ninguna de las alternativas. La que está es esta que está aquí. O sea, hemos resuelto este problema y hemos resuelto este otro problema, ¿ok? Déjame borrar el ejemplo de por qué no es con 24 horas y sí con 12 horas. O sea, que si lo hiciste con 24, rápido, divide lo que te dio el 1440 entre 2, te va a dar 720, tú vas a multiplicar eso por 300 y te va a dar el resultado de 216.000. De hecho, lo voy a borrar y lo voy a escribir mejor. Lo voy a escribir aquí abajo, ¿ok? Lo voy a escribir en azul. Aquí, 216.000, ¿ok? Babies. Aquí te están diciendo a day, en un día.
¿ok? En un día. Lo dice ahí, one day. A day o one day, it's the same, ¿ok? Bien, vamos al cuarto problema. Cuarto problema. Dice, how many babies are born in the world in a week? Y aquí te están diciendo en una semana. O sea, que tú tienes ahí toda la información, ¿verdad? Que es, mira aquí, 300 babies por minuto y te están pidiendo en una semana, ¿ok? Pues bien sencillo. Mira, este dato que tú tienes aquí lo puedes utilizar porque ya cuando te piden una semana, en 7 días, ya sí se está refiriendo a 24 horas. Por lo tanto, porque te está diciendo a week, a 7 días completos. Eso es lo que te está diciendo, a week, ¿ok? Por lo tanto, tú vas a coger 24 horas, lo multiplicas por 60, y esto te va a dar una cantidad sencilla, 1440, el doble de esto, 1440 minutos. Estos son minutos, pero estos son horas que lo estás convirtiendo, multiplicando 60 minutos por 24 horas, esos son los minutos que te va a dar. Por lo tanto, y te dice a week, pues tú vas a multiplicar por 7 días completos. Eso te va a dar un 10.080 minutos. Minutos, ¿ok? Y estos 10.080, ¿ok? Estos 10.080 minutos, lo vas a multiplicar por 300 bebés que nacen por minuto. Por lo tanto, la respuesta va a ser, vamos a ver, la voy a poner aquí abajo, 3.024.000 babies a week. Hemos terminado, lo marcamos y te recuerdo que si el video te ha gustado, oye, regálame un me gusta, un like, ¿ok? O sea, no seas emallado, ¿ok? Te lo pongo en la pantalla, mira. Regálame un like. Oye, marca la campana. ¿Por qué no marcas la campana? Marca también la campana, ¿ok? Y nada, nos vemos en el próximo video. Bye bye.